El guajolote con cara de mujer. Hola, gato macabro. Me llamo Mariana y yo soy de un pueblo pequeño donde todavía se creen cosas que en la ciudad muchos tomarían como cuentos de viejitas. Yo misma antes pensaba así, hasta que me tocó vivir algo que, hasta el día de hoy, no sé cómo explicar. Mi esposo y yo llevábamos varios años intentando tener un bebé. Cuando por fin supe que estaba embarazada, la noticia alegró a toda la familia. Mi mamá lloró, mi suegra hizo comida y mi abuela, que ya estaba grande pero seguía siendo muy lúcida, fue la única que me abrazó sin decir mucho. Solo me puso la mano en la panza y me dijo: «Cuídate de las miradas largas». En ese momento no entendía a qué se refería. En el pueblo había una carnicería donde atendía a una señora llamada Elvira. Era una mujer seria, de esas que casi no saludan, siempre con el mandil manchado y el cabello recogido tan apretado que parecía que le jalaba la cara. Yo le compraba carne de vez en cuando, pero nunca habíamos tenido confianza. Cuando se empezó a notar la panza, la señora cambió conmigo. De pronto me hablaba bonito, me regalaba huesitos para el caldo, me preguntaba cómo dormía, si el bebé se movía, si ya sabíamos qué era. Al principio pensé que era amabilidad, pero después empezó a incomodarme. No me preguntaba como lo hace cualquier vecina curiosa. Ella se me quedaba mirando el vientre de forma maliciosa. Una tarde llegó a mi casa con un té. Dijo que era bueno para que el parto saliera rápido. Mi mamá lo recibió por educación, pero apenas la señora se fue, lo tiró en la tierra. Después llegó con pan dulce, con una pomadita, con una cobijita nueva. Nunca la dejamos entrar, pero siempre quería acercarse a mi panza. A veces ponía la mano sin pedir permiso. Mi abuela empezó a ponerse nerviosa. Ella decía que las brujas se acercan mucho a las mujeres embarazadas porque los recién nacidos tienen un olor dulce. Decía que por eso algunas personas se obsesionan con cargarlos. Yo me reía para no asustarme, pero algo dentro de mí sabía que mi abuela hablaba en serio. Mi bebé nació una madrugada de lluvia. Fue una niña y le pusimos Renata. Desde que regresamos a la casa, la señora Elvira empezó a aparecerse casi a diario. Primero decía que iba a ver cómo seguía yo, luego ya ni preguntaba por mí, entraba mirando directo al bebé. «Préstamela tantito», decía, y si alguien más la tenía cargada, se quedaba parada esperando, con los brazos listos como si la niña le perteneciera. Lo peor era que Renata, siendo tan chiquita, lloraba apenas la señora la tocaba. No era un llanto común, se ponía roja, se encogía y movía la boca como si le faltara el aire. Mi esposo se molestó varias veces, pero en un pueblo uno trata de no hacer pleito con los vecinos. Además, nadie se atrevía a decir en voz alta lo que todos pensábamos. Mi abuela fue quien decidió cortar aquello. Una tarde, Elvira llegó cuando mi mamá estaba arrullando a la niña en la sala. La señora entró con una sonrisa rara y dijo que quería cargarla. Mi abuela, sentada junto a la ventana, la miró de arriba a abajo y le preguntó: «¿Para qué la quiere tanto, Elvira?». La señora se puso tiesa. Dijo que solo le daba ternura, que los bebés eran bendición. Entonces mi abuela sonrió, pero no como si estuviera contenta, sino como si tuviera lista una trampa. «Pues esa niña salió especial. Así de chiquita le encanta la sal, le ponemos granitos en la boquita y se queda bien tranquilita. Ha de traer la sangre salada». A la señora le cambió la cara. Yo lo vi, mi mamá también. Fue como si le hubieran dado una cachetada. Sus ojos se hicieron duros, apretó la mandíbula y miró a Renata con mucho asco. No dijo nada durante un tiempo, pero luego dijo algo que pareció un reclamo. «No deberían de hacerle eso a una criatura». Mi abuela respondió tranquila: «Cada familia sabe cómo cuida lo suyo». Elvira se fue sin despedirse. Desde ese día dejó de visitarnos. Creímos que todo había acabado, pero 3 noches después pasó algo muy terrible. Eran como las 2 de la madrugada cuando los perros empezaron a ladrar. Lo extraño es que no ladraban hacia la calle, sino hacia el patio trasero. Mi esposo se levantó con una lámpara. Yo iba detrás de él cargando a la niña, porque esa noche no había querido dormir en su cuna. Al abrir la puerta, vimos algo parado junto al lavadero. Era un guajolote, pero era enorme, no exagero,
Medía casi 2 metros, tenía el cuerpo oscuro, las plumas hinchadas, y sus patas eran muy largas, parecían los pies de un humano. Sin embargo, eso no era lo más siniestro. Su cara era la de una mujer arrugada y pálida, con ojos hundidos y boca torcida. Mi esposo no pudo ni gritar. Yo sentí que el bebé se me pegó al pecho y mi abuela, que también había salido, tomó un puño de sal de la cocina y lo aventó hacia el patio mientras rezaba. El animal abrió el pico, pero de él no salió un graznido. Fue una especie de quejido, como una mujer vieja gritando enojada. Aquel animal se echó hacia atrás, golpeó la lámina con el cuerpo y salió corriendo entre los matorrales. A la mañana siguiente encontramos plumas negras alrededor de la casa y unas marcas muy extrañas en la tierra. Mi abuela nos ordenó bautizar a Renata cuanto antes. Lo hicimos sin fiesta, sin avisarle a nadie fuera de la familia. La señora Elvira nunca volvió a acercarse. Cuando la veía en la carnicería, bajaba la mirada o se metía al fondo. Poco tiempo después cerró el negocio y se fue del pueblo. Mi hija creció sana, gracias a Dios, pero mi abuela siguió dejando un platito con sal en la ventana durante años. Decía que uno no debe burlarse de las creencias antiguas, porque algunas no nacieron del miedo, sino de gente que sobrevivió a cosas que jamás debió haber visto. Los burros que platicaban en el cerro. Hola, gato macabro, te mando esta historia de forma anónima. Soy militar y llevo varios años en el ruedo. He estado en operativos pesados, pero aquella noche en un cerro vi algo que todavía me sigue apretando el estómago. Hace tiempo nos dieron la orden a mí y a unos compañeros de irrumpir en un laboratorio escondido en medio del cerro. Ahí suele meterse el crimen organizado, lejos de los caminos, casas y miradas. No podíamos llegar en vehículo porque cualquier motor podía delatarnos, así que nos tocó subir a pie. Era de noche y llovía. El aire bajaba helado por la ladera y empujaba las ramas como si alguien caminara entre los árboles. Los truenos reventaban encima y por un instante iluminaban el monte. Nadie hablaba, solo se escuchaba el agua en las hojas y el roce de nuestros uniformes. Avanzamos así durante un buen rato. El lodo se pegaba en las botas y cada paso había que pensarlo. Cuando estuvimos cerca de la ubicación marcada, nos sentamos debajo de unos árboles para cubrirnos. La verdad es que no servía de mucho. El agua se escurría por el cuello y se metía por dentro del uniforme. Ya tenía los dedos entumidos alrededor del arma, y lo único que podía ver era la profunda oscuridad. Fue ahí cuando escuchamos algo, unos susurros. Eran débiles, casi perdidos entre la lluvia. Al principio pensamos que era el viento entrando por las ramas, pero luego se distinguió el ritmo de una plática. Mis compañeros también lo oyeron, porque todos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Rápidamente apuntábamos hacia donde venía el sonido. Un compañero y yo nos acercamos para revisar. Podían ser personas del otro bando, rancheros del rumbo o alguien que no debía estar ahí. Caminamos agachados, evitando pisar ramas. Sentía la tierra resbalar bajo mis botas, la garganta cerrada de tantos nervios. En esos momentos, uno no piensa en fantasmas, piensa en manos armadas, emboscadas y en no cometer errores. Nos acercamos lentamente un poco más y entonces lo vimos. Eran 2 burros caminando entre los árboles. Estaban empapados, con las orejas bajas y el lomo brillando cada vez que caía un relámpago. Iba uno junto al otro, muy lentos, como si regresaran cansados del trabajo. Hasta ahí todo podía explicarse, aunque fuera raro encontrarlos a esa hora y en ese lugar. El problema es que estaban hablando. No eran rebuznos ni sonidos típicos de animales. Estaban hablando con voces cansadas, como si fueran 2 hombres viejos. Alcanzamos a escuchar parte de la plática. Uno decía que ya estaba cansado de actuar como un animal, y el otro le respondió algo que la lluvia no me permitió escuchar, pero también tenía una voz humana. Mi compañero del susto se quedó inmóvil. Yo sentí la mano rígida sobre mi arma. El agua me corrió por la cara y no me atreví ni a limpiármela. Entonces uno de los burros volteó hacia nosotros. No hizo ningún gesto extraño, solo giró la cabeza. Después el otro también volteó.
Se nos quedaban viendo por un largo rato. Así estuvieron como 5 minutos, no avanzaban ni rebuznaban. Solo nos miraban entre la lluvia con los ojos negros y esa mirada fija. Yo tenía el dedo cerca del gatillo. El impulso de accionar el arma me subía por el brazo, pero si disparaba toda la operación se venía abajo. Eso podía alertar a los del crimen y poner en riesgo a todos mis compañeros. Me quedé con los dientes apretados, las piernas duras y el arma levantada. No pude disparar. Después, sin aviso, los burros empezaron a correr cerro arriba. Pero no corrieron asustados, se fueron riendo, una risa burlona, como si me hubieran leído los pensamientos. Mi compañero y yo tardamos un rato en reaccionar. Regresamos con los demás sin saber cómo explicar lo que acabábamos de ver. La operación siguió porque teníamos que cumplir, pero desde esa noche algo cambió en mí. Desde entonces les tengo miedo a los caballos, burros, mulas y a todo animal parecido. No porque me hayan atacado, me da miedo pensar que algunos de ellos solo fingen ser animales. Hasta aquí mi historia, gato macabro. Cuídense de los burros de su rancho, porque no saben si son realmente animales o están esperando a que ustedes se vayan para seguir platicando. El hombre perro que nos atacó. Muy buenas noches a toda la comunidad macabra. Gato macabro les saluda un militar retirado. Quiero compartirles una historia. Han pasado varios años, pero todavía recuerdo el día en que nos mandaron a esa zona. No fue una misión especial. En los papeles solo decía que había personas desaparecidas en comunidades rurales y que había posibles responsables moviéndose entre el monte. Yo formaba parte del grupo asignado. El lugar estaba lejos de cualquier ciudad, ranchos separados por monte cerrado, caminos de terracería y casas donde las personas no hablaban por miedo. Casi no había señal y desde que llegamos se sentía que la gente no caminaba con libertad. Los pobladores miraban más hacia los árboles que hacia nosotros. Decían que varios habían salido a cuidar animales o revisar sus terrenos y que ya no habían regresado. Algunos mencionaban ataques, animales gigantes, sombras de noche, pero nadie decía una descripción concreta. Nosotros pensamos lo normal, personas escondidas del crimen, gente que conocía el terreno, o quizás animales usados para asustar a las personas y quedarse con los terrenos. Nada de lo que les cuento es imposible, de hecho es más común de lo que piensan. Los primeros recorridos fueron pesados. Caminamos horas entre matorrales, árboles cerrados y tierra húmeda. No encontramos personas, pero sí encontramos rastros que nos pusieron muy nerviosos. Huellas extrañas, vacas y cabras sin vida, abiertas y abandonadas. Lo extraño es que no estaban comidas. No parecía ser el ataque de un depredador. Llegamos a un rancho sin actividad. La cerca estaba caída y la puerta abierta. Dentro había ropa tirada, prendas rotas y manchas secas. El olor era bastante fuerte. En las paredes de madera vimos marcas hondas como zarpazos. Revisamos los cuartos, pero no había cuerpos ni señales de robo, solo ese desorden. Al salir de aquel lugar, vimos movimiento entre los árboles. Un animal gigante se desplazó rápido entre la vegetación. Definitivamente no era una persona. Avisé al grupo y apuntamos, pero aquella criatura desapareció en segundos. Intentamos seguir los rastros, las ramas rotas, tierra removida y huellas frescas. Todo apuntaba a que un animal enorme estaba merodeando el lugar. Esa noche descansamos muy poco. Nadie lo dijo, pero todos sabíamos que no estábamos solos. Al día siguiente patrullamos una zona más cerrada. Caminamos en formación, separados, sin perder contacto visual. Y nuevamente escuchamos pasos alrededor. Primero pensé que era alguien del grupo, pero el sonido venía de varios puntos. No corría, solo nos rodeaba. Hice una señal y todos nos detuvimos. Alumbramos hacia distintas direcciones. Y fue en ese momento que lo vimos salir del monte. Primero parecía un hombre encorvado, pero conforme más se acercaba, notamos que no se movía como una persona. Apoyaba las manos en el suelo, luego se levantaba y volvía a bajar. A pesar de esa postura tan extraña, era muy ágil.
Cuando la luz le dio de frente, se me apretó la garganta. Tenía la cara alargada, la boca abierta y los dientes visibles. Era como un perro rabioso, pero con el cuerpo humanoide. Estaba cubierto de pelo sucio, no llevaba ropa y los brazos eran largos. Las manos tenían garras enormes. Su forma de mirar no era la de un animal, sino la de una persona malvada. Parecía entender muy bien lo que estaba haciendo. Le gritábamos que se detuviera, pero no respondía y seguía acercándose. Todo el grupo abrió fuego. No fueron tiros al aire, fueron disparos directos. El cuerpo se sacudió y retrocedió. Sin embargo, aquella cosa no cayó. Se fue corriendo hacia el monte herido, pero aún de pie. Entonces escuché un golpe a mi izquierda. Uno de mis compañeros estaba en el suelo. Algo lo había embestido desde un costado. Su cuerpo rodó varios metros. Cuando llegamos, seguía consciente pero gritaba. Su pierna izquierda estaba deshecha. Lo sacamos como pudimos mientras otro cubría la zona. El ruido en el monte nos siguió unos minutos y luego se fue perdiendo. Mi compañero fue evacuado con helicóptero y todos los demás evacuamos la zona. Nadie habló de regreso. Todos sabíamos que lo que habíamos visto no era una persona disfrazada, pero tampoco era un animal. Parecía un perro rabioso parado en un cuerpo que no debía tener esa forma. Pasaron varios días antes de volver a entrar, pero ya no éramos los mismos. Encontramos huellas subiendo hacia una parte alta más rocosa y entre las piedras había restos humanos dispersos por toda la zona. Ninguno era reciente. Sin embargo, eso fue suficiente para entender que las desapariciones ya llevaban bastante tiempo. Nunca pudimos encontrar a aquella criatura. Oficialmente se reportó como contacto armado en zona rural. Nada de nahuales, brujas o animales actuando como humanos. Gato macabro, esta historia no la cuento para asustar. La cuento porque el monte guarda cosas que uno no entiende y no todo lo que se mueve entre los árboles sigue las reglas que conocemos. Una bruja con forma de serpiente se quería llevar a mi hermano. Hola, gato macabro. Soy una seguidora tuya y quiero contarte algo que le pasó a mi familia, hace ya bastante tiempo. Nosotros vivimos en un pequeño pueblo de Chiapas. Prefiero mantenerme en el anonimato porque todavía hay gente que nos conoce y conoce esta historia, y no quiero problemas. Cuando ocurrió, mi hermano y yo éramos niños. Yo tenía como 8 años y él apenas 7. Aunque era menor por poco tiempo, siempre fue el más nervioso. Le daba miedo dormir solo, le daba miedo los ruidos en el monte y hasta los perros cuando ladraban en la madrugada. Yo, en cambio, tenía el sueño muy pesado. Podía caerse una lámina del techo y aún así no despertaba. Nuestra casa era muy humilde, de paredes viejas y patio grande. Todo alrededor era puro monte. En ese pueblo se decía que antes de que la familia llegara, ahí había vivido una mujer muy extraña. La gente evitaba llamarla por su nombre, solo decían la vieja esa o la bruja. Según los vecinos, casi nunca salía de día, pero de noche la veían caminando cerca de los corrales. Algunas personas aseguraban que esa mujer no caminaba, sino que se arrastraba entre la hierba como un animal. Mi hermano, a pesar de tener 7 años, no estaba bautizado todavía. Mi mamá lo había dejado para después por falta de dinero y además mi papá trabajaba lejos. Mi abuela siempre le decía que no se confiara, que a los niños sin bautizar se los busca más. Yo escuchaba eso pero no sabía a qué se referían. Una noche, como a las 3 de la mañana, mi hermano empezó a gritar desde su cuarto. Parecía estar muy desesperado. Mi mamá y mi abuela salieron corriendo a verlo. Yo seguía profundamente dormida, aunque después me dijeron que la casa entera estaba llena de ruido. Mi hermano estaba sentado en la cama, pálido, temblando y señalando a la ventana. Decía que una mujer lo estaba llamando desde afuera. Mi mamá pensó que había tenido una pesadilla, pero cuando miró hacia donde él señalaba, vio algo pegado al vidrio. Era el rostro de una mujer. Tenía el cabello largo y negro, todo revuelto, como mojado, y su cara se veía blanca. Mi abuela dijo que alcanzó a ver el cuerpo completo y que en la parte inferior no tenía piernas, sino una cola arrastrándose entre la tierra.
Mi hermano lloraba y repetía que esa mujer le había dicho que saliera a jugar, que afuera había otros niños esperándolo. Mi abuela comenzó a rezar y mi mamá cargó a mi hermano para llevárselo al cuarto donde dormían ellas. Apenas cerraron la puerta, escucharon que algo golpeó la ventana con mucha fuerza. Luego se oyó un arrastre lento rodeando la casa, como si una culebra enorme estuviera pasando por el corredor. Esa noche ninguno de ellos pudo dormir, excepto yo, que como ya dije, tengo el sueño muy profundo. A mí me encontraron al otro día acostada igual, sin saber nada. Después de eso, comenzaron unos ruidos aterradores por toda la casa. En el cuarto de mi hermano se escuchaban uñas raspando la madera. En el patio se escuchaban chiflidos, pero no humanos. Era como si alguien soplara por entre los dientes. Mi mamá decía que a veces veía a una mujer parada junto al pozo, pero cuando prendía la luz, solo quedaba una marca en la tierra, como si algo pesado se hubiera arrastrado. Mi abuela fue con un señor que sabía hacer rituales y brujería. Él llegó a la casa, miró el cuarto de mi hermano y dijo que esa mujer no era una bruja cualquiera, que era poderosa y quería llevarse al niño porque todavía no tenía protección. También dijo que esa mujer no se había ido de la casa, que solo se escondía en los lugares donde no llegaban las oraciones. A los pocos días bautizaron a mi hermano. Mi mamá no quiso esperar más. Después de eso los gritos bajaron, pero no terminaron rápidamente. Durante semanas encontramos tierra húmeda cerca de las ventanas y marcas en el patio. Mi mamá fue como aprendiz del curandero. Aprendió rezos, limpias y cosas que yo no entiendo muy bien. No sé si eso fue lo que calmó la casa, pero desde entonces ya no vimos a esa mujer. Mi hermano creció, pero nunca quiso dormir con la ventana abierta. Dice que todavía recuerda a aquella mujer diciéndole que saliera. Lo más raro es que a veces cuando llueve mucho en el pueblo, los vecinos dicen que se escucha a una mujer riéndose entre el monte, y muchos han encontrado marcas en el lodo, como si una serpiente gigante hubiera pasado. Escuché a los gatos hablar. Muy buenas noches, gato macabro. Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Blanca Ponce y vivo en Padre Hurtado, una ciudad de Chile, donde todavía hay casas muy antiguas. Te escribo porque desde que veo tus videos, siento que tal vez no estoy loca, o por lo menos, que no soy la única persona que ha vivido algo que nadie sabe explicar. En mi casa pasan cosas muy extrañas desde hace varios años. A veces se escuchan platos moviéndose en la cocina, vasos chocando dentro del mueble o pasos en el pasillo cuando todos estamos dormidos. Mi familia ya se acostumbró tanto que casi nadie le da importancia. Por ejemplo, mi papá ha visto sombras cruzando por el jardín y mi abuela dice que varias ocasiones ha escuchado niños riéndose cerca de la ventana, aunque en la casa no tenemos ningún niño. Yo tengo una costumbre muy rara. Casi todas las noches, exactamente a las 2:25 de la madrugada, me levanto para ir al baño. No sé por qué siempre es a esa hora. Puedo acostarme temprano o tarde, estar cansada o no, pero mi cuerpo se despierta igual, como si algo me llamara. Una madrugada pasó algo que jamás en mi vida voy a olvidar. Me desperté a la misma hora de siempre y fui al baño medio dormida. La casa estaba oscura, apenas iluminaba la luz que entraba por la calle. Mientras estaba ahí, escuché en la cocina el sonido de un plato arrastrándose sobre la mesa. Después sonó un vaso, como si alguien lo hubiera levantado y dejado caer con cuidado. No me asusté demasiado porque, como ya dije, eso era normal en mi casa. Lo que sí me puso nerviosa fue escuchar a los gatos peleando en el techo. También era algo común, pero esa noche los maullidos no sonaban como peleas normales. Eran mucho más graves, largos, casi como quejidos de personas tratando de imitar animales. Mientras estaba atenta escuchando eso, noté que en la ventana pequeña del baño había un gato negro mirándome desde afuera. Tenía los ojos completamente abiertos y no parpadeaba. Estaba tan quieto que parecía pegado al vidrio. Me quedé observándolo durante unos segundos, pensando que tal vez se había asustado con mi movimiento. Nerviosa, pero intentando hacerme la valiente, le dije en voz baja: ¿Qué me miras? ¿Acaso tú fuiste el que se estaba peleando? El gato ni se inmutó.
No giró la cabeza ni maulló, solo siguió mirándome con una calma que no era común. Sentí vergüenza de mí misma por hablarle a un animal a esa hora, así que terminé de lavarme las manos y salí del baño. Fui a la cocina por agua, todavía con esa sensación horrible de que alguien venía atrás de mí, y cuando llegué, lo vi otra vez en la ventana, el mismo gato. Me estaba siguiendo desde afuera, pasando de una ventana a otra. Sus ojos estaban fijos en mí. Intenté ignorarlo, así que abrí el grifo, llené un vaso y justo cuando estaba por tomar agua, escuché 3 golpes en el vidrio. El gato estaba parado sobre sus patas traseras, golpeando la ventana con una de las delanteras, como si estuviera pidiendo permiso para entrar. No era un movimiento animal, ese movimiento era muy humano. Solté el vaso, el agua se derramó en el piso y corrí a mi cuarto. Me metí debajo de las cobijas como cuando era niña, apretando los ojos y rezando sin saber bien qué decir. Afuera se seguía escuchando cómo tocaban el vidrio. Después de un rato escuché muchos pasos sobre el techo, como si más gatos hubieran llegado. No sé en qué momento me dormí. Desperté cerca de las 7 de la mañana cuando el cielo apenas empezaba a aclarar. Pensé que todo había sido una pesadilla provocada por el sueño, hasta que fui a la cocina y vi el vaso tirado en el piso. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Luego noté algo peor aún. Una de las ventanas estaba abierta. Me acerqué despacio para cerrar la ventana y desde afuera venían unas voces bajitas. En un principio pensé que eran vecinos jugando, pero se me hizo extraño que salieran a jugar tan temprano. Cuando me asomé, vi a varios gatos reunidos en círculo cerca de la reja. Gato macabro, sé que lo que voy a decir suena loco, pero te juro que esos gatos estaban hablando. No puedo explicar muy bien el sonido que emitían, pero no eran maullidos, eran voces rasposas y pequeñas, como de gente anciana hablando entre dientes. Algunos de ellos parecían reírse y otros movían la cabeza como si estuvieran discutiendo algo. Uno de ellos, el gato negro de la noche anterior, volteó hacia mí. Después los demás también lo hicieron. Todos me miraron al mismo tiempo, con una expresión de odio, como si me hubieran descubierto haciendo algo que no debía. En ese momento sentí que mis piernas no se movían. Los gatos se levantaron y se fueron corriendo, pero antes de irse, el negro abrió la boca y soltó un sonido que parecía una risa. Y en ese momento todo se me apagó. Desperté en el sofá tapada con unas mantas. Mi abuela estaba desayunando como si nada hubiera pasado. Le conté todo esperando que me dijera que se me había bajado la presión y tuve un sueño raro, pero no se sorprendió. Solo dejó la taza en la mesa y dijo que cuando llegamos a esa casa hace 11 años, ahí vivía una bruja. Nadie me lo había contado porque yo era muy joven, pero según ella, la mujer hacía trabajos con animales y hablaba sola en el patio durante las noches. Antes de levantarse, mi abuela me dijo algo que jamás voy a poder olvidar. No te asustes tanto, niña. A los gatos yo también los he escuchado hablar. Si vuelven a acercarse, reza. Ellos entienden cuando uno ya no les da permiso de entrar. Desde entonces sigo despertando a las 2:25 de la madrugada. A veces voy al baño, a veces me aguanto hasta el amanecer. Pero hay noches en las que, desde el techo, escucho pasos pequeños caminando de un lado a otro. Noche de terror con el caballo del diablo. Hola, gato macabro, me llamo José Alberto y vivo en México. Desde muy pequeño he sido muy sensible a todo lo paranormal y durante años he tenido que soportar el sentir y escuchar cosas extrañas. Pero lo que estoy a punto de contar es lo más aterrador que me ha sucedido. Fue una noche que estaba con un amigo y su hijo adolescente. Tomábamos algunas cervezas y con las copas encima hicimos el reto de ir al panteón. Aunque al principio lo dudamos, esa noche nos atrevimos. Al llegar todo lucía muy tranquilo. Solo se escuchaba el viento mover las hojas de los árboles cercanos y los ladridos de los perros a lo lejos. Caminábamos entre las tumbas y nos quedamos a beber unas cervezas sentados en las lápidas. En algún punto de la noche fui a un árbol hasta el otro lado del panteón.
Ustedes ya se imaginan para qué. Mientras mi amigo y su hijo se quedaron a esperarme cerca de unas lápidas, al llegar ahí sentí un extraño frío que me hizo voltear para todos lados. Sentía la presencia de alguien observándome, pero no le di importancia y saqué mi celular para mandar unos mensajes. De pronto, de forma extraña, los ruidos del lugar se dejaron de escuchar. Me asusté, pues nunca me había pasado algo similar. Cuando volteé para buscar a mis compañeros, no había nadie. Estaba completamente solo en el panteón. Pensé que me habían dejado, que era una broma. Analicé la situación y al saber que no había nadie más conmigo, un escalofrío me llegó de golpe. Al dar el primer paso para irme, un enorme caballo de ojos rojos se puso frente a mí. Su rostro era cadavérico y me veía fijamente. Comenzó a golpear y a rascar la tierra con sus patas. Retrocedí para salir corriendo. El caballo me siguió mientras continuaba tirando patadas, así que me fui rápidamente por donde había entrado. Caminé apresurado, sin detenerme y sin mirar hacia atrás. Solo quería salir de aquel lugar. Al estar solo a unos metros de la salida, escuché una voz aterradora que decía: «Quédate aquí, los muertos te esperan». Al voltear, vi a mi amigo y a su hijo, quienes venían extrañados. Me dijeron que pasé corriendo sin voltear a verlos, lo cual fue muy extraño, pues estoy seguro de que al pasar no había nadie. Les platiqué lo que había pasado junto al árbol, pero evidentemente no me creyeron. Dijeron que lo más seguro era que había tomado de más y que ese era el motivo de haber visto al caballo, ya que ellos no vieron ni escucharon nada. Trataba de convencerlos, incluso les dije que fuéramos al árbol, pero terminaron por convencerme de que todo había sido parte de mi imaginación. Por ello nos quedamos sentados junto a unas tumbas para seguir con la borrachera. Ya más tranquilos, se burlaban de lo sucedido cuando, de la nada, escuchamos el quejido de una mujer. Primero nos quedamos callados, nos veíamos entre sí extrañados, tratando de encontrar lógica a la situación. Pero al ver el terror en el rostro de su hijo, supe que no era nuestra imaginación, pues él no estaba bebiendo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo nuevamente. Era claro que esta vez no eran las copas encima. Le pregunté: ¿escuchaste eso? A lo que contestó asustado que sí con la cabeza. Mi amigo buscaba una explicación para ese suceso y decía que era alguien por afuera del cementerio haciendo una broma. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Pero el momento era tan tenso que preferimos irnos del lugar. Llegamos a la camioneta y nos fuimos, pero no avanzamos ni 10 metros cuando escuchamos el galope de un caballo. Seguí el camino por donde íbamos. Era como si nos persiguiera. En ese momento fue cuando mi amigo me creyó, ya que él también lo escuchaba, aunque no lo veía. Llegamos a mi casa rápido y me bajé de la camioneta. Fui a buscar sal y la puse por toda la entrada, ya que en alguna ocasión me recomendaron hacer eso para ahuyentar y no dejar entrar a los espíritus a la casa. Sorprendentemente, al poner la sal, el galope dejó de escucharse. He contado mi historia a muchas personas, pero nadie me ha creído. A pesar de que mi amigo y que su hijo fueron testigos, tengo miedo de salir a la calle por las noches. Al escuchar tus relatos, comprendí que no soy el único que ha pasado por algo así. Gato macabro, confío en que tú sí me crees. Espero puedas compartir esta historia con tus seguidores y ten la seguridad de que seguiré apoyando tu contenido.